¿Qué tal, chocolatitos? Buen día, gusto en saludarlos. El día de hoy avanzamos enormemente. De la electricidad estática nos vamos a la electricidad que se mueve, a la que conocemos en nuestra casa, en el celular, eh, en la compu, en donde quiera, la que hace funcionar las cosas. Se le llama electrodinámica porque se mueve. Y esto funciona así, verá. Para que exista una corriente eléctrica, o el mueva aparatos y haga funcionar pantallas, sonido, se ocupa una fuente de voltaje. Aquí la tiene representada con más y menos. Esto es de corriente continua. Y se ocupa, o cuando esta fuente de voltaje tiene una resistencia, hace que la corriente eléctrica o el flujo de electrones que sale de esta fuente de voltaje se atore o se detenga un poco en la resistencia. La resistencia se mide en ohms con este simbolito que es el símbolo omega, la última letra del alfabeto griego. Los volts se miden en V o se pone la V y el símbolo para la corriente eléctrica es la I. Y esto tiene una relación. ¿Qué tanta corriente eléctrica pasa? Pues depende de los voltios que tiene la fuente de voltaje y la medida de la resistencia. Y eso lo podemos saber con la ley de Ohm, que es igual a la corriente. La corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Si aquí tenemos una resistencia de 10 ohms y un voltaje de 5, para calcular la corriente que pasa a través de esta resistencia que limita la corriente, simplemente hacemos esto. 5 voltios entre 10 ohms y esto nos va a dar 1/2. O si hacemos la división en la calculadora, nos da algo muy interesante. 0.5 amperes. Así de fácil, así de sencillito. Y con esto podemos saber la corriente que circula a través de este circuito, que recuerde, son 3 cosas elementales que ocupa un circuito: resistencia, fuente de voltaje y que estén unidos para que la corriente pueda salir de esta fuente y regresar a ella. Pero ¿qué pasa si la resistencia aumenta? Aumenta la resistencia, va a ofrecer más resistencia, como su nombre lo dice, al flujo de electrones. Ya no le pongamos 10, pongámosle 20. Y ahora nuestra ecuación va a cambiar. Va a ser voltaje 5, este no cambia, pero la resistencia ahora es 20. ¿Y cuánto es? Bueno, puedo simplificar y hacer esto. Y esto en su calculadora le va a dar 0.25 amper. O si lo quiere poner en las unidades comunes de amper, puede ser, recorriendo el punto decimal 3 lugares, 250 miliamperes. ¿Qué es una corriente? Pues depende, hay unos circuitos que son muy delicados y esta es mucha corriente para ellos. Y recuerde, en estática vimos lo que era esa electricidad que se queda en todo cuerpo, en toda la materia. Y aquí estamos viendo flujo de electrones, que es la corriente eléctrica. Y con esta ley de Ohm, con esta ecuación, podemos calcular cuánto mide la corriente eléctrica. Así de fácil, así de sencillito. Suscríbase si sigue querer aprendiendo y no olvide superarse, porque todos los días hay que ser mejor.